Antes de comenzar mi relato, te pido que te suscribas al canal Abuela Cuenta y dejes tu me gusta. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia común, es mi vida. Es el secreto que guardé durante más de 60 años. Me llamo Sor Ángela. Y cuando llegué al convento de Santa Margareta en el norte de España, tenía apenas 18 años. Lo que parecía un retiro de paz y oración escondía pasillos helados, susurros entre los muros y una historia maldita que pocos se atrevieron a nombrar. No fui enviada por vocación, sino por castigo. Mi familia me consideraba una vergüenza por haberme enamorado de un hombre casado. Para ellos esconderme tras los hábitos era la única forma de limpiar el apellido. Al llegar el convento me pareció hermoso por fuera, con su piedra clara y un jardín lleno de rosas. Pero dentro el aire era espeso, pesado. Las otras hermanas eran silenciosas, muchas de ellas con rostros tristes, algunas casi pálidas. Me recibieron sin afecto, apenas con una mirada de resignación. La Madre Superiora, Sor Inés, era una figura imponente, casi fantasmal. Su voz nunca se alzaba, pero su sola presencia helaba la sangre. Me asignaron una celda en el ala este, una zona que, con el tiempo, supe que pocas monjas ocupaban. Esa noche, mientras trataba de dormir sobre la dura cama de madera, sentí que no estaba sola. No hablo de la presencia de Dios, sino de algo distinto. Algo que respiraba cerca de mi oído y desaparecía cuando encendía la vela. Lo que viví en esos muros desafiará tu razón, pero también tocará tu fe. Y al final, cuando todo parecía perdido, fue un milagro lo que me devolvió el alma. La segunda noche fue peor. Apenas cerré los ojos, sentí un peso sobre mi pecho. Era como si algo invisible se sentara sobre mí, impidiéndome respirar. Quise gritar, pero no pude. Mis labios no respondían. De repente, la vela se encendió sola. Su llama era alta, inestable, lanzando sombras que danzaban por las paredes. Entonces la vi, una figura encapuchada, de hábito raído y rostro cubierto de ceniza, parada junto a la puerta. No caminaba, flotaba, y su voz no salía de su boca, sino que me retumbaba en la cabeza con palabras que no comprendía. A la mañana siguiente, mis brazos estaban cubiertos de marcas moradas, como si me hubieran sujetado con fuerza. Fui a la Madre Superiora en busca de consuelo, pero solo obtuve una mirada helada y una orden: rezar más. Comencé a sospechar que no era la primera en vivir algo así. Las hermanas evitaban mi mirada, murmuraban cuando yo pasaba. Una de ellas, Sor Elena, me dejó un pequeño papel en la capilla mientras rezaba. Decía: no la escuches, no la sigas. Aquella advertencia me heló el alma. ¿A quién no debía seguir? ¿A la figura? ¿A la voz que me llamaba por las noches? Comencé a investigar en la biblioteca del convento buscando registros antiguos. Encontré un diario polvoriento y escondido entre los libros de oración. Pertenecía a una monja llamada Sor Clara, y el último escrito decía: ella vive en el muro, nos observa, y cuando rezamos arde. Leer aquellas palabras fue como abrir una puerta sellada durante siglos. ¿Quién era ella? ¿Una aparición? ¿Un demonio? ¿Una monja que había muerto dentro del convento? Esa noche decidí no dormir. Me armé de coraje y me quedé sentada en la celda, con una vela encendida y el rosario en la mano. A la medianoche escuché un leve susurro que salía de la pared. No era imaginación, era real. Me acerqué lentamente, pegando el oído a las piedras frías. Una voz tenue, femenina, repetía mi nombre. No era dulce ni malvada, solo desesperada. Comencé a rezar en voz baja. Al hacerlo, el muro vibró. La voz se transformó en un grito ahogado, como si la oración le hiciera daño. Retrocedí asustada y al mirar la vela vi que se había derretido completamente, como si hubiesen pasado horas. Pero el reloj de la capilla marcaba solo 5 minutos desde que había comenzado. A la mañana siguiente fui a la oeste, donde se conservaban los archivos antiguos del convento. Descubrí algo perturbador. Varias monjas habían desaparecido a lo largo de los años. No se hablaba de ellas, no se rezaba por ellas, como si hubieran sido borradas.
Una en especial llamó mi atención: Sor Clara, la autora del diario. Su desaparición coincidía con la construcción de un muro en la antigua Shell. No estaba loca. Había algo enterrado, oculto y vivo. Durante los días siguientes me invadió una sensación de urgencia, como si el tiempo se agotara. Cada noche la figura se acercaba más. Ya no se quedaba en la puerta. La veía junto a mi cama, al borde de mis pies, y su silueta parecía cada vez más humana y más quemada. El olor a cera derretida y carne calcinada inundaba mi celda. Las paredes comenzaron a sangrar un líquido oscuro, espeso. Lo limpiaba cada mañana y cada noche reaparecía. Ya no podía fingir. Fui a enfrentar a la Madre Superiora con el diario de Sor Clara en la mano. Ella lo tomó, lo arrojó al fuego sin leerlo y me miró con una calma aterradora. «Aquí no se habla de los muertos», dijo. «Aquí se reza para no ser la siguiente». Salí temblando. ¿Qué secretos guardaba ese convento? ¿Cuántas habían muerto gritando bajo la piedra? Esa misma noche fui hasta la cripta. Forcé la cerradura oxidada con una horquilla y descendí. El aire estaba helado, cargado de humedad. Las paredes tenían marcas, arañazos, nombres tallados con desesperación. En una de ellas reconocí las iniciales CR, Clara Rodríguez. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Al fondo vi un muro de ladrillos distintos al resto, más nuevos, y justo frente a él, una vela encendida, aunque nadie había bajado allí en años. Fue entonces cuando escuché la voz clara, llorando, desde el otro lado del muro. No era un llanto común, era un lamento desgarrador, de alguien que llevaba demasiado tiempo suplicando por ser escuchado. Sentí las piernas temblar, pero no me moví. Me arrodillé frente al muro y comencé a rezar con el rosario en la mano. Las palabras me salían entrecortadas, pero con cada Ave María, el llanto se hacía más suave, como si alguien encontrara alivio en mi voz. En medio de la oración, el muro crujió. No se cayó, pero algo desde adentro empujaba. Me levanté asustada y huí de la cripta. Aquella noche, al cerrar los ojos, soñé con una joven encerrada, con el rostro cubierto de ceniza, que me tendía la mano desde un espacio oscuro. Sus labios no se movían, pero escuchaba en mi mente una frase: «Termina lo que ellas no pudieron». Al despertar decidí que debía saber toda la verdad. Busqué en el archivo parroquial del pueblo y encontré documentos sellados del convento. Decían que, siglos atrás, una monja fue acusada de brujería por tener visiones y premoniciones. No fue entregada a la Inquisición, fue castigada internamente, según los registros, y emparedada viva en la cripta para que el mal no escapara. Esa monja era Clara. No era un demonio lo que vivía allí. Era un alma atrapada, una inocente asesinada por las mismas que juraron protegerla. Y ahora, siglos después, buscaba justicia o redención. Desde aquel descubrimiento no pude rezar con tranquilidad. Cada vez que me arrodillaba en la capilla, sentía un calor intenso bajo los pies, como si el suelo ardiera con brasas invisibles. El rostro de la estatua de la Virgen parecía llorar por las noches y algunas hermanas comenzaron a enfermar sin razón aparente. Una de ellas, Sor Beatriz, fue hallada temblando, con la mirada perdida y repitiendo: «Ella viene, viene por nosotras». No pude más. Volví a la cripta con una pequeña pala que había escondido en la despensa. Bajé sin decirle a nadie y comencé a golpear los ladrillos del muro, donde escuchaba los lamentos. Cada golpe hacía eco en el silencio, como si despertara algo antiguo. De pronto, una corriente de aire frío salió desde una grieta y un suspiro llenó el espacio. Seguí cavando hasta que mis manos sangraron. Finalmente vi un hueco. Dentro, el esqueleto de una mujer envuelto en telas raídas, con un rosario oxidado entre las manos. Sus huesos estaban rodeados de símbolos extraños dibujados con ceniza. Pero lo que más me impactó fue que, a pesar del tiempo, su rostro conservaba una expresión serena, como si hubiese muerto en paz. Al tocarla, una luz cálida brotó desde sus restos. Me invadió un calor inexplicable y sentí que mi cuerpo se llenaba de una energía distinta,
pura. Salí de allí con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo que había hecho rompería algo dentro del convento, algo que llevaba siglos dormido, algo que ahora estaba despierto. Al día siguiente el convento amaneció en caos. Las puertas de la capilla se abrieron, solas al amanecer, y todas las velas se encendieron sin que nadie las tocara. Las hermanas murmuraban oraciones desesperadas, mientras Sor Inés recorría los pasillos gritando que debíamos hacer penitencia. Algunas monjas comenzaron a ver sombras. Otras dijeron haber escuchado una voz dulce llamándolas desde los muros. Yo no dije nada, sabía que era Clara, que ahora su espíritu ya no estaba atrapado, sino libre. Pero también sabía que no descansaría sin justicia. Esa noche Clara se me apareció en la celda. Su figura era traslúcida, rodeada de una luz suave. No hablaba, pero sentía su gratitud. Me mostró imágenes en mi mente, su encierro, los gritos, la oscuridad, la traición de las mujeres que la condenaron por tener visiones. Me arrodillé y recé con ella, juntas como hermanas. Sentí un amor puro, casi celestial. Pero también sentí que algo más oscuro se agitaba en el convento. Clara no era la única alma atrapada. Había más, muchas más. Algunas no eran tan pacíficas. La liberación de Clara había abierto una grieta, y ahora otras presencias comenzaban a colarse por ella. No todas buscaban redención. Las noches siguientes se volvieron insostenibles. Puertas que se abrían solas, objetos que volaban, cruces que se invertían solas frente al altar. La capilla se llenaba de un olor a incienso podrido y las imágenes de los santos amanecían volteadas. Sor Inés se negaba a abandonar el convento. Decía que todo era castigo divino por nuestras faltas, que debíamos redoblar la oración. Pero yo sabía la verdad. Clara había sido solo el comienzo. Al romper su prisión, algo más profundo se había liberado. Las paredes comenzaron a susurrar, literalmente. Voces múltiples, algunas en lenguas antiguas, otras solo emitían carcajadas. Una noche, mientras caminaba por el claustro, vi a una monja que ya estaba muerta. Sor Teresa, fallecida hacía 2 años, caminaba como si nunca se hubiera ido. Me miró fijamente y luego desapareció en la oscuridad. Fui hasta el archivo otra vez. Allí encontré un libro antiguo escondido entre paneles de madera. No tenía título, solo símbolos en la tapa. Al abrirlo comprendí que era un grimorio, un libro de invocaciones prohibidas mezclado con rezos y penitencias. Entre sus páginas descubrí un rito para cerrar portales espirituales. Era peligroso, pero era la única forma. Yo misma había desatado aquello, ahora debía sellarlo. Preparé el ritual en secreto. Reuní las hierbas, el incienso, los símbolos antiguos y el agua bendita. Solo necesitaba el lugar donde todo había comenzado, la cripta. Esperé a que el convento se durmiera y descendí con las manos temblorosas y el corazón latiendo como tambor. Mientras caminaba escuchaba pasos detrás de mí, pero no había nadie. Cada escalón parecía arrastrarme más profundo en un mundo entre la vida y la muerte. Coloqué los elementos como el grimorio indicaba. Encendí las velas en forma de cruz. Coloqué el rosario de Clara en el centro del círculo. Comencé a recitar las palabras que no comprendía del todo, pero que resonaban en lo más profundo de mi alma. Las velas comenzaron a temblar. El aire se volvió denso. Las paredes sangraban. Entonces ellas llegaron. Decenas de figuras femeninas, algunas sin rostro, otras cubiertas de heridas, aparecieron a mi alrededor. No eran hostiles, solo observaban. Una de ellas se arrodilló frente al rosario y lloró. Comprendí que eran las otras almas olvidadas las que fueron silenciadas como Clara. Me arrodillé también. No recé con miedo, recé con amor, con fe. La luz envolvió la cripta. Un estallido de energía llenó el espacio, y luego silencio. Profundo, sagrado, Clara sonrió por última vez y desapareció. Desde aquel día el convento cambió. Las sombras se retiraron, el aire volvió a ser liviano. Las flores florecieron en el jardín que llevaba años seco.
Las hermanas recuperaron el color en sus rostros y por primera vez sonreían sin miedo. Nadie supo nunca lo que ocurrió realmente. Dije que había encontrado el cuerpo de una antigua hermana y que recé por su alma. La Madre Superiora nunca volvió a cuestionarme. Años después, me convertí en la nueva priora del convento. Y fui yo quien quitó el candado de la cripta, la limpió, y colocó allí una pequeña capilla con el nombre de todas las monjas desaparecidas. No por superstición, sino por justicia. Hoy, al mirar atrás, sé que viví lo que muchas llamarían horror. Pero también sé que fui testigo de algo sagrado. El alma de Clara no buscaba venganza, buscaba paz, y cuando una sola alma encuentra la luz, las demás la siguen. Este convento fue el escenario de un milagro oculto entre sombras, y ahora que estoy vieja, con las manos arrugadas y los días contados, he decidido contarle la verdad. No para asustar, sino para recordar que incluso en los lugares más oscuros pueden hacer la luz más pura. No fue fácil vivir con ese secreto. Durante años me despertaba en medio de la noche pensando que la cripta volvería a abrirse, que las sombras regresarían, pero no lo hicieron. El silencio que siguió aquel ritual fue un silencio santo, diferente al de antes, ya no pesaba. Era descanso, paz, como si las paredes mismas hubieran exhalado al fin. Con el tiempo, muchas de las hermanas más antiguas fueron reemplazadas por jóvenes llenas de fe y bondad. Yo nunca les hablé de lo que ocurrió, pero algunas, sin que les dijera nada, me contaban sueños, sueños con una mujer de hábito antiguo que las acariciaba la frente mientras dormían. Una figura de luz que les susurraba oraciones perdidas. Una mañana, mientras rezaba sola en la nueva capilla de la cripta, encontré entre las flores frescas una carta manuscrita, firmada con las iniciales C.R. Era imposible, Clara había partido, pero la letra era la misma que la del diario. La nota decía: gracias. Ahora ellas también caminan hacia la luz. Me reí y lloré. A partir de ese momento comencé a percibir pequeños cambios. Las paredes del convento ya no crujían, sino que cantaban cuando soplaba el viento. Las velas se mantenían encendidas por más tiempo, y las oraciones recitadas en comunidad parecían tener una fuerza nueva, casi palpable. Lo sobrenatural no se fue, pero se transformó. Era como si la gracia de lo alto hubiese descendido sobre nosotras, y aún hoy sigo creyendo que Clara fue el canal. Conforme pasaban los años, una parte de mí se aferraba al temor de que todo hubiera sido un engaño de la mente, un delirio de juventud y encierro, pero algo siempre regresaba a recordarme que no fue imaginación. Una vela que se encendía sola en días de tormenta, un perfume antiguo flotando en los pasillos cuando nadie había pasado por allí, o ese cálido soplo en la nuca cada vez que una novicia pronunciaba sus primeros votos. El milagro no fue solo la liberación de almas, fue la transformación del propio convento. Aquel edificio sombrío y decadente renació como un refugio de fe y esperanza. Las niñas del orfanato que construimos en el ala, solían decir que escuchaban cantos durante la madrugada. Decían que no daban miedo, sino que las hacían dormir mejor. Nunca las corregí. Solo les pedía que agradecieran a quien cantaba, y sin embargo, no todo era calma. Una parte del pasado aún me inquietaba. El libro, el grimorio, lo había escondido detrás de los muros de mi antigua celda, sellado con sal y oraciones. Temía que cayera en manos equivocadas. En él había conocimiento que ninguna hermana debía tocar sin el corazón limpio y la pelea. Sabía que mientras viviera debía protegerlo. Mi fe se fortaleció no por lo que vi, sino por lo que sobreviví. Porque cuando una freira es testigo de lo imposible, o se quiebra o se eleva. Una de las noches más extrañas de mi vejez fue durante una tormenta inusual. El viento aullaba con furia, las puertas crujían y el cielo se teñía de rojo. Me levanté de mi cama con una opresión en el pecho que no sentía desde la noche del ritual. Algo me llamaba desde la cripta. Tomé mi bastón, mi rosario y bajé envuelta en mi manto.
Al llegar, la capilla subterránea estaba intacta, pero él era distinto. Las velas, que usualmente permanecían apagadas por seguridad, estaban encendidas. En el altar, junto al nombre de Clara, había una figura arrodillada. Al principio creí que era una hermana, pero cuando me acerqué, desapareció como niebla al sol. En su lugar, una flor blanca, una que no crecía en nuestro jardín. No sentí miedo, sentí presencia, no una cualquiera, sino una divina. Me arrodillé. Recité el Salmo 91 y me dejé bañar por ese silencio que ya no era vacío, sino compañía. Al levantarme, noté que la flor brillaba con una luz tenue, como si fuese un faro en la oscuridad. Esa noche entendí que Clara no solo había sido liberada, había sido elegida, convertida en guía de otras almas perdidas, en santa sin altar, en faro sin nombre. Yo fui apenas su testigo. Aquel suceso marcó un nuevo ciclo para mí. Sabía que no viviría mucho más, pero también sabía que no podía partir sin dejar registro de lo que realmente ocurrió. Fue por eso que comencé a escribir esta historia en secreto durante las madrugadas, cuando todo dormía y el silencio era testigo. No quería fama ni reconocimiento, solo quería que, si alguna vez el mal volvía a tocar esos muros, alguien supiera lo que ocurrió. Alguien recordara el nombre de Clara y que la luz vence cuando se le da paso, incluso en los lugares más oscuros. Cada línea escrita fue acompañada de oración, cada recuerdo revivido de lágrimas y gratitud. Porque no todas las que entran al convento son llamadas por Dios, pero algunas terminan encontrándolo donde menos lo esperaban. Mi cuerpo envejeció, mis manos tiemblan y mis ojos ya no leen sin ayuda. Pero mi alma, oh mi alma está en paz. Porque vi a los muertos descansar, vi al mal rendirse y vi a una mártir sin tumba transformarse en milagro. Lo que ahora contaré, lo ocurrido en mi última Pascua, fue el milagro final que selló mi fe y me dio la certeza de que los cielos aún no. Era la Pascua número 50 desde mi llegada al convento. Las hermanas decoraban el altar, las niñas del orfanato preparaban canciones y yo, ya encorvada por los años, observaba todo desde el jardín, donde florecían rosas blancas con un aroma más intenso de lo habitual. Había algo en el aire, como si todo el convento respirara al unísono, expectante. Esa noche, después de la misa, me quedé sola en la capilla en oración. Apagué las luces y como tantas veces antes, cerré los ojos. Entonces lo sentí, un calor sobre mis hombros, como unas manos posándose suavemente y una voz sin sonido susurrándome al alma: «Ángela, gracias». Abrí los ojos y por un instante creí ver a Clara frente al altar, vestida de luz, sonriendo. No hablaba, solo irradiaba paz. Me llevé las manos al pecho, no por miedo, sino por emoción. En ese instante todas las velas se encendieron a la vez, una tras otra, como si alguien invisible recorriera el lugar. La estatua de la Virgen pareció brillar, y una brisa recorrió el templo cerrado, cargada de perfume de azucenas. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo que lloré. Lloré como una niña, porque entendí que aquella presencia no venía a advertir, sino a bendecir. Era un adiós, un cierre, un milagro hecho sin alardes, puro, silencioso, como todo lo sagrado. Y ahí supe que pronto partiría. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Las monjas jóvenes reían, los jardines florecían como nunca, y el cielo parecía más azul. Algunas hermanas me preguntaban por qué lloraba en las mañanas, sentada frente a la capilla. Yo solo respondía que eran lágrimas de gratitud. Ellas no lo comprendían, pero no necesitaban hacerlo. Bastaba con que vivieran bajo esa nueva luz. Decidí entonces ordenar todo, entregué mis responsabilidades, escribí mi testamento espiritual y dejé este manuscrito bien oculto entre las paredes de la biblioteca, donde solo una hermana curiosa y guiada por la fe podría encontrarlo algún día, porque esta historia no debía contarse como leyenda, sino como testimonio. Una noche, mientras bordaba en mi celda, la vela se apagó sin viento,
y en la oscuridad escuché el canto de varias voces. No daban miedo. Eran armoniosas, suaves como un coro lejano. Reconocí una de ellas. Clara, me arropé con el manto, cerré los ojos y recé hasta dormir. Aquella fue la última noche que soñé, porque al día siguiente algo cambió en mí. Mi cuerpo amaneció más débil. No podía levantarme con facilidad y mis piernas temblaban al dar los primeros pasos. Agradecí a Dios por cada movimiento, por cada latido que aún me permitía sentir la vida. Las hermanas me ofrecieron ayuda, pero yo sabía que no era enfermedad, era preparación. Pasé ese día en la capilla. Me senté en la última banca, desde donde podía ver el altar bañado por la luz que entraba entre los vitrales. Cada reflejo era como un trozo de cielo que descendía a besar el suelo. Me sentí pequeña, pero también eterna, como si una parte de mí ya hubiera cruzado el umbral. Recé por todas, por las que estaban y por las que ya no, por las que me enseñaron a temer y por las que me enseñaron a amar, por las almas perdidas que alguna vez tocaron estas paredes y por las que aún vendrán. En la tarde me llevaron al jardín, y allí entre las rosas vi algo que me hizo sonreír, una paloma blanca con una mancha negra en forma de cruz sobre el lomo, posada sobre la estatua de Santa Clara que una de las novicias había tallado en madera meses atrás. Nunca les dije a quién representaba, pero ellas la llamaban la Santa sin nombre, y yo sabía que era ella. Esa noche me senté a escribir los últimos capítulos de este relato. Mis manos temblaban, pero no por miedo. Era la emoción contenida de una vida que encontró sentido en medio de la oscuridad. Pensé en la joven que fui, obligada a entrar al convento por vergüenza familiar, sin vocación, sin fe, solo con el corazón mío. Nunca imaginé que en este lugar encontraría no solo a Dios, sino también a mí misma. Que vería el rostro de lo inexplicable, que sería testigo del horror y del milagro, que una monja silenciada siglos atrás me daría lo. He perdonado a quienes me condenaron, he amado a quienes me acompañaron, y he rezado por quienes me olvidarán, porque al final todas las vidas se disuelven en la memoria, menos aquellas tocadas por lo sagrado. Mi cuerpo ya no me pertenece, pero mi alma está lista, y sé que cuando cierre los ojos esta vez, Clara vendrá por mí, no como espectro, sino como hermana, y juntas caminaremos hacia la luz que un día ella me mostró. Esta será mi última noche aquí. Lo siento en los huesos, en el ritmo sereno de mi corazón. No hay miedo, solo gratitud. Me han preparado una cama junto a la ventana del claustro, desde donde puedo ver el cielo estrellado. Una de las novicias dejó una vela encendida. Como si supiera, aunque no haya dicho nada, no me despedí. No hace falta. El alma reconoce cuando ha cumplido su misión, y la mía fue escuchar a una voz que el mundo decidió ignorar, liberarla, honrarla, y con ello devolverle la paz al lugar que fue su prisión. Oigo pasos suaves en el pasillo. Tal vez sean las hermanas velando, o tal vez ya han venido por mí. Siento el aroma de azucenas. Escucho el canto lejano, el mismo que me arrulló en sueños. Ya no necesito palabras, solo cerrar los ojos, respirar profundo y dejarme llevar. Y si alguien encuentra este relato, si alguna hermana lo lee dentro de 100 años, solo pido una cosa: enciende una vela, pronuncia su nombre, y recuerda que a veces lo sagrado habita en lo temido. Desperté, aunque no recordaba haber dormido, mi cuerpo ya no dolía, no pesaba. Me encontraba de pie junto a la cama donde yacía yo misma. Mi rostro estaba sereno, mis manos entrelazadas sobre el pecho, el rosario descansando entre los dedos. A mi alrededor, silencio, pero no uno vacío. Era un silencio lleno de significado, como si el universo se hubiera detenido solo para mirarme partir. Intenté hablar, pero no fue necesario. Clara estaba vestida con una luz tan intensa que mis ojos no podían sostenerla. Extendió su mano y sin palabras me invitó a seguirla. No sentí miedo, solo una paz indescriptible, como si el alma hubiera encontrado por fin su morada.
Caminamos por el convento, que ahora parecía distinto. Las paredes respiraban, el aire era dorado, y cada paso resonaba como un eco de eternidad. Las sombras se habían ido, todo era luz. Las otras almas también estaban allí. Las que liberamos, las que habían sido olvidadas, todas caminaban hacia la misma dirección. Al pasar junto a la capilla, vi a las hermanas orando por mí. Lloraban, pero sus lágrimas no eran de tristeza, eran de amor, de despedida. Sabían que yo había partido en paz. Y Clara, mi guía, mi hermana, me condujo hacia un umbral hecho de pura luz. Allí supe que el milagro no fue la liberación de ella, fue que, a través de su historia, yo también fui redimida. Lo que ocurrió después escapa a las palabras. Entramos en un espacio sin tiempo, sin dolor, sin oscuridad, un lugar donde el alma se expande y se convierte en canto, en aroma, en memoria viva. Allí las voces que un día fueron silenciadas cantaban juntas como un coro eterno. Entendí que el sufrimiento no había sido en vano. Cada oración, cada lágrima, cada noche de temor tuvo un propósito. La luz no llega sin atravesar la sombra. Y yo, que un día fui arrojada al hábito como castigo, había sido parte de un plan que iba más allá de la carne. Clara me llevó ante una fuente de luz tan pura que me arrodillé sin pensarlo. No era figura ni forma, pero lo llenaba todo. Era Dios, no el Dios de los castigos ni del miedo, sino el Dios del perdón, del abrazo que redime. Sentí su presencia envolviéndome, sanando cada herida, cada recuerdo. Entonces vi mi vida desde afuera, como un hilo tejido con dolor, amor, lucha y fe. Y supe que incluso lo que no entendí fue necesario. Incluso aquello que me rompió me preparó para esto. En ese instante fui más que monja. Fui alma, fui testigo, fui semilla de una historia que debía ser contada. Mientras otras almas seguían llegando, me pregunté si alguna vez alguien encontraría mi manuscrito. Si alguna joven novicia, curiosa y valiente, se atrevería a leer mis palabras y descubrir lo que viví. Y supe que sí, que algún día otra alma en búsqueda lo hallaría entre los muros del convento. Porque las historias que nacen del espíritu no se pierden, se siembran. Desde ese otro lado observaba el convento. Lo vi respirar con vida nueva. Las flores crecían más fuertes. Las oraciones resonaban con mayor fervor, y en cada rincón donde antes habitó el miedo, ahora brillaba una llama invisible. Clara y yo nos volvimos guardianas, no fantasmas, no apariciones, sino presencias silenciosas, espíritus de luz que caminaban entre las hermanas en formación, que tocaban suavemente sus sueños, que velaban por el equilibrio de lo sagrado. No todos los días nos manifestábamos, solo cuando era necesario, cuando el miedo amenazaba con regresar, cuando una hermana dudaba de su fe. Allí estábamos. El milagro no terminó con nuestra partida. El milagro comenzó después, en los frutos, en las nuevas vocaciones, en las lágrimas transformadas en fe. Pasaron los años y el convento se convirtió en un faro de paz en medio de un mundo cambiante. Las hermanas recibían visitas de peregrinos y algunos aseguraban que sentían una presencia cálida al entrar, que escuchaban coros aunque nadie estuviera cantando, que algo en el aire los hacía llorar sin saber por qué. Los niños del orfanato crecían fuertes y felices. Algunos de ellos, ya adultos, regresaban solo para orar en silencio frente a la estatua de la santa sin nombre. Jamás supieron la historia detrás de esa figura, pero sentían que ella los protegía, y lo hacía. Mi nombre no fue escrito en placas, no hubo homenajes, y así debía ser, porque la verdadera recompensa no es la gloria, sino la huella invisible que dejamos en los corazones, aquella que transforma el miedo en esperanza. Mi manuscrito, sin embargo, seguía allí, oculto, esperando como una semilla dormida. Y un día ella llegó, una joven de mirada inquieta, de alma limpia, de oración sincera. Encontró las páginas y al leerlas supo que su misión acababa de comenzar. El milagro debía continuar. Aquella joven llamada Lucía
No huyó al leer los relatos, no se burló ni los negó. Lloró. Sintió que su propia vida tomaba sentido. Había sido enviada al convento sin entender por qué. Huía de un pasado roto, de un amor imposible, y al encontrar mi historia, entendió que nada es casual, que incluso el dolor tiene un propósito cuando se vive con fe. Comenzó a rezar por mí, por Clara, por todas las almas mencionadas. Encendía una vela cada noche, repitiendo las mismas oraciones que yo había dejado anotadas, y en sus sueños nos veía, a ambas, de blanco, sonriendo. Las demás hermanas notaban algo distinto en ella, su alegría, su serenidad. Decían que caminaba como si flotara, y así era. Lucía no solo heredó las oraciones, heredó también la emoción de ir a la llena. El convento volvió a llenarse de vocaciones. Cada joven que llegaba lo hacía por inspiración. Decían que soñaban con el lugar mucho antes de conocerlo, que algo o alguien las llamaba. Era Clara, era yo, era el milagro obrando en silencio como siempre lo había hecho. Lucía con el tiempo también se convirtió en priora. Su liderazgo era suave pero firme. No hablaba mucho del manuscrito, pero lo protegía como un tesoro. Y una vez al año, en la noche de Pascua, leía un fragmento en voz baja frente al altar de la capilla subterránea, donde aún reposaban las Perien, flores que nunca se marchitaban. Al hacerlo, sentía una brisa cálida acariciar su rostro, y el sonido leve de un susurro que decía, «Gracias por seguir». Era la confirmación de que no estaba sola, de que el manto de las que vinimos antes aún cubría sus hombros. Ella también fue testigo de pequeñas señales, velas que se encendían sin fuego, rosas que florecían fuera de temporada, lágrimas inexplicables durante los rezos, y sueños, muchos sueños, donde Clara la tomaba de la mano y la guiaba por un jardín de luz. La historia se repetía, no como castigo, sino como bendición, como promesa cumplida, porque cuando un milagro toca un lugar, ese lugar jamás vuelve a ser el mismo. Con el paso de los años, el convento de Santa Margareta se convirtió en un lugar de peregrinación espiritual. No por fama, ni por turismo, sino por testimonio. La gente llegaba en silencio, con dolor, con dudas, con cargas invisibles. Y allí, sin explicaciones, encontraban alivio. No todos sabían por qué. Solo sentían paz. Muchos partían transformados. Lucía conservó el manuscrito en una pequeña urna de madera, detrás de un panel oculto en la biblioteca. Era su herencia espiritual, y solo lo compartía con aquellas hermanas que, como ella, sentían en el alma una inquietud especial. A esas les confiaba y ellas, sin dudarlo, lo aceptaban con fe y con lágrimas. Yo, desde el otro lado, las observaba con amor. Ya no necesitaba aparecer ni manifestarme. Mi presencia estaba en el viento que mecía los rosarios, en las hojas que entraban por las ventanas, en las llamas de las velas que danzaban sin corriente alguna. Y Clara era ahora parte de algo más grande. Había cruzado a otro nivel, donde ya no caminaba sola, sino entre los santos que nunca fueron canonizados, aquellos que fueron luz en secreto, porque el verdadero milagro no es sanar un cuerpo, ni abrir mares. El verdadero milagro es cambiar un alma para siempre. Un día, una tormenta muy parecida a la de hace décadas azotó el convento. Los cielos se oscurecieron. Los árboles se doblaron por el viento y las hermanas se refugiaron en. Lucía, entonces anciana, supo que era el fin de su tiempo. Tomó el manuscrito y lo colocó sobre el altar de la cripta. Junto a una vela encendida, se arrodilló y rezó, pero no pidió nada, solo agradeció, por la vida, por la fe, por los susurros y las señales, por las que la guiaron, por las que llegarían después. La tormenta cesó tan súbitamente como había comenzado, y una luz cálida iluminó la cripta sin razón aparente. Fue entonces cuando ella me vio, tal como me había soñado, de pie, joven, serena, con el hábito blanco que nunca llevé en vida, pero que ahora vestía como símbolo de redención. No le hablé, no fue necesario. Ella cerró los ojos y en un suspiro su alma me alcanzó. La tomé de la mano,
y juntas cruzamos hacia ese jardín de luz donde Clara ya nos esperaba. Una nueva testigo llegaba al milagro. Hoy, el convento sigue en pie, más vivo que nunca. Las jóvenes que llegan ya no lo hacen por obligación, sino por llamado. Encuentran en sus pasillos un misterio sereno, sienten que allí hay algo más. Algo que no pueden explicar, pero que las abraza. Nadie recuerda mi nombre, ni el de Clara, y está bien así. No fuimos heroínas. Fuimos puentes, cuerpos frágiles que sostuvieron una llama hasta que pudo brillar por sí sola. Pero nuestra historia vive, en cada hermana que canta al amanecer, en cada oración susurrada con lágrimas, en cada flor que brota sin semilla, en cada alma que encuentra, sin saber por qué, un lugar para sanar. Y el manuscrito, ese que escribí con dedos temblorosos y corazón abierto, aún espera. Algún día otra lo encontrará, y cuando lo haga, el ciclo volverá a comenzar, no como repetición, sino como eco eterno del amor que una vez venció al miedo. Porque el verdadero milagro no termina, solo cambia de voz. Y si estás escuchando esto, si llegaste hasta aquí, si algo en tu interior se estremeció con cada palabra, es porque también has sido tocada, porque quizás tú eres la siguiente testigo, quizás tú eres la nueva voz. No necesitas ser monja, ni santa, ni mártir, solo necesitas tener el corazón abierto. La fe no siempre llega en truenos, a veces llega como un susurro, como un escalofrío, como una lágrima que no comprendes. Y en ese instante, el milagro comienza en ti. El convento ya no es solo un edificio, es un símbolo de lucha, de transformación, de esperanza. Y cada mujer que se atrevió a entrar en su oscuridad salió con una luz que no era suya, una luz sembrada siglos atrás por una hermana silenciada y que hoy florece en cada rincón. Este es mi legado. No esperes estatuas, espera flores, no busques mi tumba, busca las velas encendidas. Y si alguna noche, mientras rezas, sientes que alguien posa una mano cálida sobre tu hombro, no temas. Soy yo. Así termina mi historia. Así termina la historia de Clara, pero el milagro apenas comienza. Gracias por escuchar con el alma. Gracias por creer en lo invisible. Gracias por permitir que nuestras voces crucen el tiempo para alcanzarte. Ahora enciende una vela, recuerda. Y si puedes, susurra una oración por todas las que no pudieron contar. El convento de Santa Margareta no fue un lugar de muerte. Fue un campo de batalla espiritual, donde la luz se abrió paso entre muros fríos, donde el amor venció al olvido y donde una mujer condenada al silencio se convirtió en guía eterna. Que esta historia te acompañe, que te fortalezca, que te inspire a mirar el mundo con otros ojos. Y cada vez que el miedo te toque el alma, recuerda, hay voces que te cuidan, hay hermanas invisibles que rezan contigo. Y sobre todo, hay milagros esperando que alguien los vea. Yo fui Sor Ángela, fui testigo, fui elegida, y ahora soy parte del silencio que abraza.